Dice así la palabra del Señor en Nehemías capítulo 9, versículo 5. Entonces los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Azzanías, Serebías, Jodías, Sebanías y Petaías dijeron: levántense, bendigan al Señor su Dios por siempre y para siempre. Sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él un pacto para darle la tierra del Cananeo, del Hitita, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darle a su descendencia. Y has cumplido tu palabra, porque eres justo. Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al mar rojo. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra. Pues supiste que ellos los trataban con soberbia y te hiciste un nombre como el de hoy. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del mar sobre tierra firme. Y echaste en los abismos a sus perseguidores como a una piedra en aguas turbulentas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino en que debían andar. Luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos. Les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo día de reposo y les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Les proveíste pan del cielo para su hambre, les sacaste agua de la peña para su sed. Y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Y no los abandonaste, ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron: este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y cometieron grandes blasfemias. Tú en tu gran compasión no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. Y diste tu buen espíritu para instruirles. No retiraste tu maná de su boca y le diste agua para su sed. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. También les diste reinos y pueblos y se los repartiste con sus límites. Y tomaron posesión de la tierra de Sehón, rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Y multiplicaste a sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra que habías dicho a sus padres,
que entraran a poseerla. Y entraron los hijos y poseyeron la tierra. Y tú sometiste delante de ellos a los habitantes de la tierra, a los cananeos, y los entregaste en su mano, con sus reyes y los pueblos de la tierra, para hacer con ellos como quisieran. Y capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena, cisternas excavadas, viñas y olivares, y árboles frutales en abundancia. Y comieron, se saciaron, engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti, y cometieron grandes blasfemias. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos que los oprimieron. Pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti, y tú escuchaste desde el cielo, y conforme a tu gran compasión le diste libertadores que los libraron de manos de sus opresores. Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por eso tú los abandonabas en manos de sus enemigos para que los dominaran. Y cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Y dieron la espalda en rebeldía, endurecieron su cerviz y no escucharon. Sin embargo, tú los soportaste por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en manos de los pueblos de estas tierras. Pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Mas tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a tus amonestaciones con que los amonestabas. Pero ellos en su propio reino, con los muchos bienes que tú le diste, con la espaciosa rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí, hoy somos esclavos, y en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres, para comer de sus frutos y de sus bienes, he aquí somos esclavos en ella. Y su abundante fruto es para los reyes que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place. Y en gran angustia estamos. A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito. Y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, la cual nos muestra todo lo grande, lo temible y lo todopoderoso que eres tú, en tu gran compasión para con tu pueblo, en tu paciencia y en tu fidelidad para con nosotros, Señor.
Te damos gracias por esta palabra que nos bendice y nos edifica y nos ayuda a contemplar más tu gloria y la gloria de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque a través de estas promesas hemos recibido el Evangelio por el cual tú nos has hecho salvos para traer en nuestro Rey y Señor Jesucristo. Gracias por su obra redentora que se ofreció como cordero, como sacrificio por todos nuestros pecados en esa cruz cruenta y sangrienta, para que pudiéramos recibir el perdón y la reconciliación contigo. Gracias por esa gracia, Señor, y perdónanos por nuestra infidelidad, nuestra incredulidad. Perdónanos por nuestros pecados, si ellos han sido tropiezos para nuestra comunión contigo y con tu santo y precioso Espíritu. Señor, perdónanos sobre la base del sacrificio perfecto que lo ha dado Cristo Jesús. Y ayúdanos en nuestra debilidad. Que tu santo y precioso Espíritu ministre en nuestro corazón y pueda abrirnos, partirnos, hacer toda esa cirugía necesaria en el corazón y en el alma, para que podamos ser transformados a la imagen de Cristo y podamos tener unas hambre y sed de nuestro Señor. Ayúdanos a no cansarnos del glorioso y bendito Evangelio. Y Señor, concédenos tu gracia en todo. Y Señor, que tu gracia sea sobre este predicador. Tú conoces sus debilidades, sus insuficiencias. Se hace a un lado, Señor, para que tu pueblo hable. Habla, Señor, porque tu pueblo escucha. Que todo sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las cosas maravillosas que solemos presenciar en una boda son precisamente los votos matrimoniales. De hecho, a todos nosotros nos encanta oír cómo en la mayoría de las veces unos jóvenes enamorados se prometen amor eterno del uno al otro. Y normalmente escuchamos frases como: yo te recibo a ti como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Muy romántico, ¿verdad? Pero eso es más fácil decirlo que vivirlo. Porque cuando hablamos del amor incondicional en términos prácticos, pensamos mucho en actitudes y hechos que muestran acerca de la compasión, acerca de la fidelidad y la paciencia del uno para con el otro. Y en esas cosas sabemos que se necesita mucha gracia. Muchas veces tenemos que tolerar cambios bruscos de carácter, rechazos abiertos, palabras hirientes, promesas incumplidas, o hasta la infidelidad de aquel que había jurado amarnos para siempre. Vivimos en un mundo contaminado por el pecado, luchamos contra nosotros mismos y aún nuestro propio amor es insuficiente, es imperfecto, es débil. No es así con Dios, no es así con nuestro Señor, porque su amor es eterno y lo eterno de su amor es inagotable. Mientras nosotros somos infieles, Él permanece fiel a su gesed, a su amor de pacto para con su pueblo, a través de Cristo Jesús. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra infidelidad, de nuestra incredulidad, Dios es tan bueno y su bondad es la que nos guía al arrepentimiento, a volvernos de corazón a Él. Esa es la conclusión y la convicción que Israel había llegado en el tiempo de Nehemías.
La semana anterior hemos visto cómo el pueblo de Israel realizó una convocación nacional de arrepentimiento, confesando sus pecados y los de sus padres. Se congregaron en ayuno con vestidos de cilicio y polvo sobre sus cabezas. Había realmente un lamento y luto porque realmente han padecido las consecuencias de su idolatría y rebeldía contra la ley de Dios. Y precisamente fue leyendo su palabra que ellos fueron confrontados, quebrantados, dolidos, compungidos de corazón para volverse a Dios. Y oraron estas palabras que acabamos de leer hoy por contexto. Recordaron pues, si nos damos cuenta a través de esta oración, que cada época de su historia con el Señor, su poder de dar vida en la creación, su favor electivo para con Abraham, para hacer un pacto con él de darle una tierra prometida, y de todas las maravillas y hechos asombrosos que hizo por su pueblo Israel cuando era esclavo de Egipto. ¿Por qué recordaban estas cosas? ¿Por qué apelaban estas memorias de su relación con Dios? Porque estaban apelando a sus misericordias que nunca terminan y reconociendo también sus propios pecados. Y esta apelación a su misericordia que no termina, sino que continuamos con la segunda mitad de este capítulo, en la que hoy veremos la compasión, la fidelidad y la paciencia de Dios que sigue guiando a su pueblo al arrepentimiento. Es por esto que esta segunda mitad del capítulo lo veremos o lo estudiaremos en 4 apartados o en 4 porciones. El primer punto es la compasión de Dios en el desierto. La compasión de Dios en el desierto, versículos 16 al 21. El segundo punto es la fidelidad de Dios en la tierra prometida. La fidelidad de Dios en la tierra prometida, versículos 22 al 25. El tercero es la paciencia de Dios en la rebelión de su pueblo. La paciencia de Dios en la rebelión de su pueblo, versículos 26 al 31. Y cuarto y último, el arrepentimiento de su pueblo. El arrepentimiento de su pueblo, versículos 32 al 38. Pues bien, comenzamos con nuestra primera porción de este capítulo, la compasión de Dios en el desierto. Cabe aclarar que en esta porción veremos la compasión de Dios en el desierto cuando Él provee para su pueblo en los tiempos de Moisés, continuando la historia que habíamos dejado la semana pasada. Y habla de los tiempos de Moisés y su paso por el desierto. Dice así el versículo 16. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Podemos ver que en ese punto de la historia, a pesar de que Dios les ha dado su provisión, les ha demostrado su amor, les ha demostrado su poder, su capacidad para salvarlos, ellos seguían pensando de forma contraria, de tal manera que ya no querían someterse a sus mandamientos por causa de su soberbia. Ahí podemos ver que ellos no querían escuchar al Señor por una cuestión de orgullo en su corazón. Es precisamente el orgullo y la soberbia que son el monstruo que tú y yo llevamos dentro, que no nos permiten y no nos llevan a confiar en Dios y en su provisión. De hecho, si tú lees en el libro de Números, que cuenta parte de esa historia, podrás encontrar el descontento del pueblo hacia Dios y hacia Moisés, su líder. Por ejemplo, acompáñame por favor a Números capítulo 11.
Números capítulo 11, versículos 4 al 6. Números capítulo 11, versículo 4 al 6. Dice así la palabra del Señor. Y el populacho que estaba entre ellos tenían un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Y si tú y yo recordamos, el maná es el pan que Dios mandaba desde el cielo como su provisión para darles de comer día tras día, exceptuando el día de reposo. Y también saltamos al versículo 33. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hatabah, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. ¿Qué había pasado? Que cuando el pueblo se había quejado del Señor, se había quejado de su provisión alimenticia, porque estaban comiendo todos los días maná, ellos estaban volviendo su mirada a Egipto, hacia aquellos alimentos que les gustaban, que ellos preferían, que ellos codiciaban. Y eso encendió la ira del Señor, porque era rechazar su provisión, rechazar la bondad que Él les estaba ofreciendo. Por tanto, lo que hizo ahí en el contexto de Números 11 es que Él envió codornices para alimentarlos. Sin embargo, esas mismas codornices eran una especie de juicio para con el pueblo de Dios, como lo vemos en los versículos 33 y 34. ¿Por qué? Porque ellos estaban, más que alimentar sus cuerpos, estaban alimentando sus propias codicias. Es por eso que Israel quería volver a Egipto para comer mejor, desechando el pan diario que Dios les daba. Amados, eso es soberbia, eso es orgullo. La codicia es una forma de orgullo que atrae juicio. En su necedad, Dios les da a aquellos que desean, aquellos que realmente desean, pero pagan las consecuencias de su decisión, de aquello que tanto desean. Como aquel que quiera tener aventuras sexuales antes de casarse y se enferma de sida. Como aquel que quiere tener ganancias deshonestas y por ello pierden a su familia. Como aquella que a fuerzas quiere tener un novio mundano y después le va mal en la vida. Como aquel que abusa de las comidas y bebidas dulces y ya tiene diabetes. Como el hijo pródigo que quiere volver al mundo y ahora está comiendo alimentos para cerdos. El hecho de que Dios te abandone a tus deseos no significa que eres bendecido. En ninguna manera. El descontento y la queja de corazón trae disciplina sobre su pueblo. Regresemos de nuevo a nuestro capítulo de Nehemías, capítulo 9, versículo 17. En la segunda mitad dice: pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron: este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y cometieron grandes blasfemias. A pesar de todo, Dios en su compasión sigue perdonando a su pueblo. Él es lento para la ira, que despliega su disciplina y no los abandona. Dios es tan paciente y compasivo, incluso para tratar con las idolatrías de corazón. ¿Cuánta compasión tiene Dios por su pueblo para tolerar su infidelidad? ¿Cuánto amor tiene Cristo por su iglesia cuando ella busca ídolos que llenan sus corazones? Y en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos del COVID-19,
Queremos que algún buen trabajo nos salve de la pobreza. Queremos que Netflix nos quite del aburrimiento. Queremos que el gobierno nos salve de la crisis. Queremos que las autoridades nos salven del hambre, porque la canasta básica ya de por sí es cara. Decimos, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Dejamos fuera a Dios, aún en nuestra propia aflicción como pueblo de Dios. Si nos damos cuenta, la queja que nuestra situación estamos viviendo también produce ídolos en las cosas que nosotros queremos. Eso es codicia, y la codicia es idolatría. Dice el versículo 19. Tú en tu gran compasión no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. Y diste tu buen espíritu para instruirles. No retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. En su compasión Dios les dio salud, comida, bebida, sombra, calor, guía, palabra, vestido y alimento. ¿Y saben qué? Fueron malagradecidos. Amados, no desprecies la bondad de Dios para contigo, ya sea que estés en el desierto por cuestión de disciplina o para probar lo que realmente hay en tu corazón. No te olvides de tu Señor. No te preocupes por qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Nuestro Padre sabe que necesitamos todas estas cosas, pero busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Acaso no estás contento? No deseches el pan de vida que sacia toda hambre, el agua viva que sacia toda sed. Aun si no tuvieras nada, Jesús es suficiente. Y así como el pueblo de Israel, Cristo fue sacado de Egipto, apartado de este mundo, para servir con toda su vida a su Padre Celestial, sometiéndose a su ley, viviendo la vida de santidad que tú y yo no podíamos vivir. Y Él fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado en las tentaciones del diablo, venciendo el hambre, venciendo la vanagloria, venciendo la tentación. Su iglesia es llevada también por el desierto para ver si de verdad vivimos por su palabra, para ver si de verdad le servimos y le adoramos con todo el corazón, si no caemos en la tentación de ir en pos de nuestros ídolos. No puedes pasar esta aflicción, sea cual sea, si no ves a Cristo que está en tu desierto. Si no ves a Cristo que está en tu desierto. Porque Él abrió el camino para llevarnos al Padre y suplicar ante su trono misericordia y auxilio. Dios es tan compasivo que ha provisto el Cordero que quita el pecado del mundo. Y que por su sangre hay perdón para todos nuestros pecados. Su ira ha sido retirada sobre nosotros para descargar todo su peso en su propio Hijo amado. No hay pecado que te pueda separar de Él por causa precisamente de su justicia perfecta. El Señor es compasivo y lento para la ira. Te perdona tu queja, tu codicia, tu idolatría. Si tú realmente te vuelves de corazón a Él, si le crees y te arrepientes, entonces, y solo entonces, estarás lleno de la provisión de su gracia para contigo. Hemos visto la compasión de Dios en el desierto. Y ahora veremos la segunda porción de esta oración.
que es la fidelidad de Dios en la tierra prometida, entre los versículos 22 al 25. En esta porción veremos la fidelidad de Dios cuando Él cumple sus promesas en los tiempos de Josué durante la conquista de la tierra prometida. Tú recordarás que en aquella época Moisés había muerto y había delegado su liderazgo por indicación divina a Josué, aunque el liderazgo de Josué era más bien militar. Y le tomaron más o menos 20 años para tomar posesión de toda la tierra prometida. Pero eso manifestó la fidelidad de Dios en cuanto a sus promesas. Dice el versículo 22. También les diste reinos y pueblos, y se los repartiste con sus límites, y tomaron posesión de la tierra de Sehón, rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Y multiplicaste a sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra que había dicho a sus padres que entraran a poseerla. Y entraron los hijos y poseyeron la tierra. Y tú sometiste delante de ellos a los habitantes de la tierra, a los cananeos, y los entregaste en su mano con sus reyes y los pueblos de la tierra, para hacer con ellos como quisieran. Y capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena, cisternas excavadas, viñas y olivares, y árboles frutales en abundancia. Y comieron, se saciaron, engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. Aquí podemos ver 4 cosas que Dios ha dado a su pueblo Israel: descendencia, posesión de la tierra, victoria sobre sus enemigos y bendición de la tierra. Todas estas cosas los prometió Dios a Abraham, si recuerdas, en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Y Josué vio esto cumplido en su tiempo. El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Esto habla de su fidelidad para con Israel. Ahora bien, a todos realmente nos gusta pensar mucho acerca de la fidelidad de Dios. Es la verdad. Nos encanta escuchar y saber que Dios es fiel. Pero, ¿tú y yo somos fieles? ¿Tú y yo somos fieles? O más bien, ¿cuántas veces hemos sido infieles? Yo creo que si tú y yo la contáramos, perderíamos realmente la cuenta. Prometemos amor, lealtad y obediencia a Él, pero no hay hechos, solo palabras. Somos infieles cuando nosotros no pasamos tiempos diarios en su palabra. Somos infieles cuando ya no queremos orar. Cuando nuestro corazón se despegó de nuestros labios para poder alabarle. Cuando le pensamos para obedecer sus mandamientos. Cuando preferimos la familia, el trabajo o el quehacer de la casa a que tener comunión con su iglesia. Cuando disfrutamos de su bondad, pero no le damos las gracias. Mas Dios es siempre fiel y su fidelidad implica que nada ni nadie los moverá de sus propósitos soberanos y eternos. Su fidelidad implica que su pacto nunca será quebrantado. Su fidelidad implica que ni nuestros pecados harán atrás ni un solo milímetro su amor para con nosotros. Su fidelidad implica que sí te disciplinará, pero nunca te va a abandonar. Jesús es el sí y el amén a las promesas de Dios. Si creemos en Él, somos bendecidos como descendientes y herederos de Abraham por medio del Evangelio. Nos llevará a la Canaán celestial, porque nuestra ciudadanía está realmente en los cielos, donde ansiosamente esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y Él nos dará descanso de esta tierra que ha sido maldecida por el pecado. Nuestra esperanza está en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará
hasta el día de Cristo Jesús. Él venció a todos sus enemigos y los subió públicamente en su cruz. Cuando el acta de todas nuestras ofensas contra su ley ha sido clavada en ella. Y con su resurrección, Él conquistó el poder de la muerte. Y Él vendrá para poner a todos sus enemigos por estrados de sus pies. La pregunta es, ¿eres su enemigo o eres su heredero? Tú podrías decir como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Porque si tú eres su enemigo, no puedes disfrutar de la herencia de los hijos de Dios. Jesús viene a ser juez sobre aquellos que no le recibieron, sobre aquellos que no le creyeron, los que endurecieron su cerviz y su corazón fue entenebrecido y no está arrepentido. Jesús es juez y viene a juzgar a aquellos que realmente no le amaron de corazón. Aquellos que se rehusaron a creer en el Evangelio y que amaron más las tinieblas, amaron más sus malas obras. ¿Realmente vas a querer seguir así? Sabiendo que se te ha ofrecido la gracia y la bondad y la compasión delante de ti, a través de su cruz preciosa y el derramamiento de su sangre en favor de todos aquellos que no lo merecen. Oh, querido amigo, realmente te exhorto a que te arrepientas y creas en Cristo Jesús, porque Él es el único que puede salvarte. Él es el único que puede rescatar la miseria espiritual de tu alma y del destino eterno que será la condenación eterna y el infierno. Vuelve tu corazón al Señor y créale a Él para que puedas tener realmente vida eterna. Hemos visto la compasión de Dios y la fidelidad de Dios en cuanto a sus promesas. Y continuaremos con esta tercera sección de esta oración, que es la paciencia de Dios en la rebelión de su pueblo. La paciencia de Dios en la rebelión de su pueblo. Y en esta porción veremos la paciencia de Dios para soportar la rebelión de todo su pueblo en los tiempos de los jueces y de los profetas. Si tú recuerdas, en el tiempo de los jueces, cada quien vivía según como les parecía. Cada quien hacía como según les parecía. No vivían realmente bajo el gobierno de Dios. Era una total anarquía. Y cada ocasión que Dios hablaba a través de los jueces o de los profetas, ellos rehusaban escuchar su voz. Y también lo fue así en los tiempos de los profetas. Si tú recuerdas, después de los reinados de Saúl, David y Salomón, cuando se dividieron en dos reinos, en cada reino Dios envió profetas para proclamarles juicio y una exhortación al arrepentimiento. Sin embargo, sus corazones realmente fueron endurecidos y no atendieron la voz de su Señor. Dice así el versículo 26. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas. Mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos que los oprimieron. Pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti. Y tú escuchaste desde el cielo, y conforme a tu gran compasión, les diste libertadores que los libraron de mano de sus opresores. Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por eso tú los abandonabas en manos de sus enemigos, para que los dominaran. Y cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste, conforme a tu gran compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Y dieron la espalda en rebeldía y endurecieron su cerviz
y no escucharon. En esta oración hay un testimonio de Israel como un pueblo infiel, duro de servicio, desobediente. Y revela un ciclo constante que ya conocemos mucho en los libros de los jueces, de los reyes y de crónicas. El pueblo se rebela contra su Dios, rechaza su ley, rechaza a sus profetas. Dios los abandona y envía juicio bajo el dominio de pueblos paganos. Israel clama a Dios y el Señor en su compasión les envía un libertador y son rescatados. Pasa un tiempo de descanso, paz y prosperidad, pero luego otra vez se olvidan de Dios y de sus mandamientos y vuelven a rebelarse. Y nuevamente caen bajo juicio y así sucesivamente, una y otra vez. Un ciclo entre el pecado del pueblo y la compasión y la misericordia de Dios. ¿Por qué pasa esto? Por el pecado en el corazón del hombre que es engañoso y perverso. Así es la naturaleza depravada del ser humano, corrompido en todo su ser. Una y otra vez vuelve al mismo lodo de sus inmundicias y sus concupiscencias, de sus pasiones desordenadas. Incluso la misma iglesia, aunque ha sido regenerada en Cristo, hay un remanente de pecado o ciertas áreas de pecado por el cual batallamos. Nos suele pasar cuando tú y yo volvemos a esos viejos pecados que prometimos no caer. Ahí está otra vez mirando pornografía en internet, pensando que nadie los ve. Volviendo a decir palabras antisonantes. Hablando con el muchacho mundano que se le dijo que no le hablara porque lo llevaría a pecar. Comiendo muchas grasas cuando sabes que tu propio cuerpo es templo del Espíritu Santo. O cuando alimentas tu envidia porque no tienes lo que otros tienen. La realidad de las cosas es que tú y yo somos necios, aun siendo cristianos. Y cuando obramos así, pecamos de incredulidad. No le creemos a Dios que nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne. Nos ha dado su palabra y la oración para luchar contra la tentación. Nos ha dado de su gracia que se perfeccione en nuestra debilidad. Y no le creemos, no confiamos. Iglesia, es cuando más debemos estar aferrados a Cristo y a su gracia. Versículo 30. Continuamos con nuestro texto. Sin embargo, tú los soportaste por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en manos de los pueblos de estas tierras. En primer lugar, nos dice que soportó a su pueblo por muchos años, diría siglos. ¿Cuánta paciencia de Dios tiene para con nosotros que soporta toda nuestra necedad, nuestra insensatez, nuestra rebelión? Es tan paciente que prolonga su compasión por nosotros una y otra vez. En segundo lugar, dice que amonesta a su pueblo por medio de su ley y de sus profetas. Esto lo enfatiza en los versículos 26 y 30. También nos pasa lo mismo a nosotros cuando nuestro pastor nos aconseja con la Biblia aquellas cosas que sabemos que no están bien. O cuando el mismo Dios, por su Espíritu Santo, nos confronta con su palabra en la predicación. La pregunta es, ¿estamos oyendo con atención y recibimos su amonestación o la desechamos? ¿Estamos siendo obedientes o rebeldes? ¿Somos oidores o somos hacedores de su palabra? Es necesario examinar nuestro corazón realmente. ¿Cómo somos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos delante de Dios y con nuestra relación con Él? Dice el versículo 31. Pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo,
Amados, a pesar de toda nuestra obstinación, Dios sigue siendo compasivo, aún en sus propios juicios. Él disciplina a sus hijos por amor para que participen de su santidad. Así como el pueblo de Israel rechazaba a sus profetas y su ley, así también rechazaron a Cristo Jesús, el Verbo, la palabra. Él es el profeta que Moisés había dicho que nosotros debiéramos escuchar. Él es aquel que vivió por sus mandamientos de la ley. Él es el libertador del pecado. Y a los suyos vino, y los suyos le rechazaron. No le recibieron. Y como consecuencia fuimos abandonados en las manos de nuestros enemigos, nuestra carne, la corriente de este mundo y el príncipe de la potestad del aire, el diablo. Una y otra vez nos rebelábamos contra su evangelio, haciéndonos crujir nuestros dientes cuando nos amonestaba contra su palabra, con su palabra. Tanta paciencia para pecadores indignos que merecíamos todo el juicio de Dios. Pero todo juicio lo llevó el Hijo de Dios sobre sus hombros, siendo sobre él descargada toda la ira de su Padre. Porque Dios es paciente, que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hoy su Espíritu habla a su pueblo para que reconozcas tu pecado y mires a aquel que traspasaron y por cuyas heridas fuimos todos sanados. Su sacrificio perfecto es la vía para el perdón, es la vía para la reconciliación, para la salvación. Cristo Jesús pagó todo para que seamos salvos de la ira divina y darnos la vida eterna. Por eso es que aún hoy respiras, aún late tu corazón, aún caminas. Tú y yo merecíamos todo lo peor. Y aún en su compasión, Él no nos hace caer el techo sobre nuestras cabezas. Tú y yo respiramos misericordia y paciencia de Dios todos los días. Por favor, no abuses de su paciencia, revolcándote en tu pecado. Más bien, teme a Dios y acepta con gozo su disciplina y refúgiate en sus brazos eternos. Hemos visto la compasión de Dios, la fidelidad de Dios y la paciencia de Dios. Ahora veremos nuestra cuarta porción, que es el arrepentimiento de su pueblo. El arrepentimiento de su pueblo. Ya en esta porción alude al hecho, a todo el hecho de que el pueblo de Dios ha sufrido las consecuencias de su pecado, las consecuencias de su idolatría, desde los tiempos del cautiverio babilónico y asirio hasta este tiempo en el que se está escribiendo, en el tiempo de Nehemías. Y es como veremos que Dios concede arrepentimiento a su pueblo. Dice el versículo 32. Dice el versículo 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Notemos la forma en que se dirigen a Dios luego de haber reconocido todo lo que el pueblo había vivido y sufrido de las consecuencias de sus rebeliones e idolatrías. Lo llaman el Dios grande, temible, temeroso, poderoso, todopoderoso, el que guarda su pacto. Se acercan a Él con temor y temblor, pidiendo que miren la bajeza de su pueblo en gran aflicción,
desde los días de los cautiverios hasta la época de Nehemías. Amado, la aflicción no distingue personas eminentes como gente sencilla. Y ellos están apelando a su compasión. Versículo 33. Mas tú eres justo y todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. He aquí un texto en el cual se llega a la conclusión que ellos habían llegado, que Dios es justo y fiel, mas nosotros perversos de corazón. Versículo 34. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a tus amonestaciones con que los amonestabas. Pero ellos en su propio reino, con los muchos bienes que tú les diste, con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Ese es otro resumen de todo lo malo que los hijos de Israel habían hecho contra su Dios. Y ellos lo estaban confesando abiertamente. Versículo 36. He aquí, hoy somos esclavos, y en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres, para comer de sus frutos y de sus bienes, he aquí, somos esclavos en ella, y su abundante fruto es para los reyes, que tú pusiste sobre nosotros, a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place, y en gran angustia estamos. Ellos reconocen las consecuencias de sus pecados, en que fueron entregados a otros pueblos que disfrutan de sus bienes y de la tierra. Son esclavos de ellos y fueron esparcidos por el mundo antiguo. Versículo 37 dice que ellos están en grande angustia. Versículo 38. A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Luego de haber orado esto, reiterando su compromiso con Dios con un pacto de fidelidad a Él. El verdadero arrepentimiento y la genuina confesión de pecados te lleva a aferrarte a Él y a hacer su voluntad, para no volver a caer como antes, a no regresar a tus ídolos, a no vivir de nueva cuenta tus rebeliones. Prácticamente se trata de renunciar el pecado que amas. El pecado que amas es lo que has de renunciar. Porque el pecado de una u otra forma trae angustia y aflicción. Eso es lo que vemos en los versículos 32 y 37. En el versículo 32 habla de reyes, profetas y sacerdotes que sufrieron. Pero Cristo es el rey, es el profeta y es el sacerdote que sufrió el peso de toda nuestra condenación. Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto, cargó con nuestro sufrimiento. Lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, con la iniquidad de todos nosotros. Su padre no tuvo compasión de él, lo quebrantó, lo despedazó, sometiéndolo a padecimiento. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ninguno de nuestros sufrimientos aquí en la tierra no tiene margen de comparación con todo que el Hijo de Dios sufrió en nuestro lugar. Y también vemos que nuestro gran Dios es el que guarda el pacto, el versículo 32 que acabamos de ver. Y ese pacto lo hizo con su amado Hijo, que por medio del nuevo pacto, Él derramaría su sangre preciosa como cordero perfecto y sin tacha, para el perdón de todos nuestros pecados. Sí, como dice el versículo 33, Dios es fiel y justo y nosotros hemos obrado perversamente. Pero esas palabras de fiel y justo
también las hallamos en 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Iglesia, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Confesemos nuestro pecado y humillémonos. Iglesia, confiesa tu tibieza espiritual. Confiesa que te has apartado de tus caminos. Hemos apagado nuestra luz al mundo. Hemos fallado como columna y baluarte de la verdad para ir en pos de doctrinas de hombres. Hemos quitado a Cristo de su trono para poner en su lugar a nuestros ídolos más amados. Ahora estamos dispersos, nostálgicos por regresar a la casa de Dios. Oh, me acuerdo de esos días, dice el rey David, cuando yo cantaba con mis hermanos en la congregación para alabar tu santo nombre. Hoy somos reducidos a casi nada. Bueno nos es haber sido afligidos para que aprendiéramos sus mandamientos. Bueno nos es haber sido humillados para decir, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y por tu fidelidad. Amén. Hemos visto la compasión de Dios en el desierto. Y nosotros no estamos solos. Él está aún en nuestra aflicción. Hemos visto la fidelidad de Dios en la tierra prometida. Y Él cumple sus promesas. Sí o sí, porque en Cristo Jesús es el sí y el amén. Hemos visto la paciencia de Dios para con un pueblo rebelde. Y Él nos lleva a través de su presencia el arrepentimiento. Hemos visto que es Dios quien nos da ese arrepentimiento, el arrepentimiento de su pueblo, reconociendo todo lo que su Hijo amado sufrió en nuestro lugar y que por medio de Él, su fidelidad y justicia, recibimos el perdón de todos nuestros pecados. Querido amigo, tú que realmente todavía no conoces a Cristo y has escuchado hasta aquí este mensaje acerca de la compasión de nuestro Señor, no me canso de insistirte que reconozcas la realidad de tu pecado, porque tarde o temprano te vas a estar delante de un Dios santo y justo, del cual vas a rendir cuentas. Algún día te hallarás delante de Él. Y la pregunta sería si realmente has conocido a Cristo, lo has recibido, le has creído, te has arrepentido, has confesado tu pecado y lo has renunciado. Porque no hay nada más doloroso que cause mucha aflicción el saber que podemos pasar toda la eternidad sufriendo el infierno y sin pasar o sin estar delante de la presencia de Dios. Su amor es inagotable. Su compasión es hasta hoy. Hoy sigue hablando a través de su palabra. Y Cristo Jesús fue dado en favor de nosotros en esa cruz como sacrificio por nuestros pecados. Solo es cuestión de que le creas y te arrepientas. Que tu corazón camine rápidamente para abrazar a sus pies. Y que recordar que Él resucitó para darnos su justicia y declararnos justos por la fe en su nombre, con la confirmación de su resurrección. Y que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo, aquel pueblo que todavía no le conoce, pero que es necesario que escuche su voz a través de su palabra. Querido amigo, de verdad, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y solo así tendrás vida eterna. Y sabrás que ninguna aflicción tiene comparación con todas las delicias que te esperan en Cristo Jesús y su reino.
Querido hermano, mi querido hermano, mi amada familia, en el principio hablamos acerca de la fidelidad de un matrimonio, la compasión, el amor y la paciencia. Todo esto que vimos en este mensaje es lo mismo que Cristo Jesús hace por su iglesia. Aquella iglesia a quien Jesús dio su vida en favor por ella. Se dio a sí mismo con todo su amor, amándola hasta el extremo, para que tú pudieras disfrutar de su presencia. Su amor no es en un sentido romántico, ni emocional, ni sensibilero, no. Su amor se expresa en acción, en palabra, para rescatarte de tu miseria espiritual. Y Él sigue siendo tu Salvador. Él sigue siendo compasivo. Él sigue siendo Salvador de causas perdidas. Y aún en tu aflicción, aún en tu desierto, Él está ahí para abrir caminos en la soledad. Hermano, suelta ese pecado ya. Suelta ese pecado ya. Porque no vas a ganar nada con eso. Mucho más ganarás estando en Cristo con todos sus deleites, sus tesoros, sus excelencias, sus gozos. Nada se puede comparar con la realidad del deseo de pertenecernos a Él. Confíate en sus brazos y confía en su palabra, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Arrójate a su compasión, a su fidelidad, a su paciencia y arrepiéntete. Aún es tiempo. Ve a Cristo Jesús por siempre y para siempre. Y en todas estas cosas, solo a Dios la gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Tal vez nos pesa mucho en el corazón por el hecho de que hemos sido infieles a ti. Te hemos desobedecido. Te hemos defraudado, Señor. Y a pesar de eso, tú sigues siendo compasivo, paciente, amoroso y fiel. Ciertamente nos disciplinas. Pero cuánto amor hay detrás de tu disciplina. Cuánto amor hay detrás de cada aflicción. De cada prueba en nuestro corazón para ver si realmente decimos ser lo que decimos ser o hacemos lo que deberíamos de hacer. Gracias, Señor, por tanta compasión, por tanta fidelidad y tanta paciencia. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo nos redarguyes de pecado. No dejas tranquila nuestra conciencia. Y que con lazos de amor nos llevas a ti. Gracias, Señor, porque aunque nosotros somos infieles, tú sigues siendo fiel. Gracias por la fidelidad, tus promesas, de que seguirás guardándonos en el hueco de tu mano. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Perdónanos nuestra infidelidad e incredulidad. Y recíbenos, Señor, por amor de tu nombre y de tu misericordia. Recíbenos en el hueco de tu mano. E infunde en nuestro corazón por tu Espíritu Santo ese amor tan tuyo y esa fe que nos brinda la confianza que nada ni nadie nos puede separar de tu amor y de tu fidelidad. Gracias, Señor Jesús, por tu vida, por tu cruz, tu sacrificio, tu resurrección. Gracias por darlo todo a pecadores indignos y merecedores de tu gracia. Señor, solo nos rebosa la gratitud delante de tu presencia. No lo merecemos nada, Señor.
Gracias por retirar tu juicio sobre nosotros. Y gracias por tu disciplina. Enséñanos a aceptarla con gozo. Gracias por la aflicción, Señor, porque nos hace mirar y aferrarnos a ti. Que tu Espíritu Santo nos conceda esa convicción en que si hay pecado oculto en nuestro corazón, nos lleve a confesarlo en tu presencia, en el trono de tu gracia, para que nos limpie de toda maldad. Oh Señor, trae a nosotros un corazón limpio y recto y un espíritu firme dentro de nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Buenas noches.